España está viviendo un momento curioso, ¿no? Un país que parece moverse como con la sutileza de un río y sin embargo cambia como si hubiese encendido una turbina bajo la superficie. Y la transición energética, imagínate, está avanzando, la economía sorprende, el empleo crece, los salarios públicos también están subiendo y regiones que antes parecían olvidadas encuentran nuevas formas como de reinventarse. Y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Desde fuera parece como un conjunto de titulares que como que se estuviesen dispersos, ¿no? Pero dentro empieza a dibujarse algo más parecido como a un cambio de época, algo que se siente, aunque aún quizás no se declara. La primera señal se ve en la transición energética, ¿no? Que un terreno donde muchos países prometen, pero muy pocos son los que ejecutan. Y España decidió hacer lo contrario, ejecutar antes de empezar a presumir. Y los resultados empiezan a aparecer en cifras que son muy concretas. Por ejemplo, el Estado adjudicó recientemente 1.690 millones de euros en contratos de electricidad verde, ¿no? Para el transporte y los ferrocarriles. Es una cifra enorme, es bastante grande, sí, pero lo verdaderamente importante no está en el número, sino en el mensaje oculto, ¿no? Que España está electrificando su movimiento. Así, tal cual, literalmente. El transporte es la columna vertebral de cualquier nación moderna, de todas. Convertirlo como en que seas limpio, que sea sostenible y tecnológicamente avanzado y todo eso al mismo tiempo no es solo una decisión ecológica, es también una decisión económica. Significa preparar al país como para competir en un mundo donde los combustibles fósiles ya no son el centro del juego. Significa industria renovada, ¿no? Empleos nuevos, cadenas logísticas más eficientes y una imagen país que deja atrás ese estereotipo de sol y playa, ¿no? Para proyectar uno más sofisticado, el de una nación que apuesta por el futuro energético. Y este movimiento también crea un efecto dominó, porque la electrificación del transporte exige innovación tecnológica. Con eso son nuevas infraestructuras, energías renovables de alta capacidad y miles de profesionales altamente calificados. Significa empresas españolas que están compitiendo en sectores donde antes dominaban gigantes de otros países. Y significa que la economía también del futuro ya no será únicamente digital, sino también energética, territorial y profundamente conectada a la ingeniería. Y justo cuando este proceso se acelera, aparece la segunda señal que es positiva, ¿no? Que la economía española va a crecer alrededor de un 2,9% este año. Bueno, en realidad ya estamos ya terminando el año, superando todas las previsiones que eran iniciales. Y en un contexto global, imagínate, donde muchas economías están estancadas o apenas sobreviven, España está subiendo un escalón con una naturalidad que realmente es sorprendente. No es un crecimiento espectacular, yo lo sé, no es algo que, wow, que llame mucho la atención, pero sí tenemos que reconocer que es sólido y que es estable y sobre todo que también ha sido sostenido. Un tipo de crecimiento que genera confianza cuando es así. No sé, como que se crean más inversiones cuando es de esta forma. Cuando sube muy rápido, muy fuerte, da susto igual. Pero de esta manera hay más inversiones y lo más importante que viene con las inversiones es que hay empleo. La reducción del desempleo justamente acompaña este ritmo. Y cuando bajan las cifras de paro, ¿no? Se activan dos efectos sociales. Por un lado, las familias pueden respirar un poco más. Por otro, los jóvenes visualizan un horizonte más amplio que la precariedad, ¿no? Y cada empleo nuevo es un microcambio que altera la estructura emocional del país. La sensación colectiva del avance, por pequeña que sea, transforma la manera en que una sociedad mira su propio futuro. Lo interesante de esto es que este buen desempeño económico no ocurre de una manera como aislada, ¿no? Está directamente relacionado con las decisiones estructurales y una de las más relevantes es la estrategia de reconversión justa,
que España está aplicando en las zonas afectadas por el cierre progresivo de ciertas centrales energéticas, incluyendo las nucleares, ¿ah? Y la expresión reconversión justa implica algo que pocos países logran ejecutar bien, que es cerrar una etapa industrial sin destruir a las personas que dependían de ella. El cierre de una central energética puede significar el colapso de una ciudad entera si no se actúa de una manera inteligente. Por eso, que exista un programa dedicado a acompañar esa transición, finalmente es un indicador como de madurez política, la verdad, y de respeto también por este tejido social. Y este tipo de programas no solo amortiguan el impacto laboral, sino que abren puertas también a un cambio que es profundo en el modelo económico local. Imagínate regiones que durante décadas dependieron de una actividad, ahora pueden diversificarse, también pueden atraer nuevas industrias, pueden apostar por energías renovables, por turismo, por investigación o por tecnología aplicada. La reconversión no es solo protección social, no es solo eso, es transformación productiva, es preparar el territorio como para que no quede atrapado en la nostalgia industrial, sino que encuentre una nueva identidad económica acorde a estos tiempos de hoy. En paralelo con estos movimientos industriales hay otro dato que genera debate, ¿no? Pero que conviene analizar sin prejuicio, que es la subida salarial de los funcionarios, ¿no? Que tendrá como un efecto retroactivo y comenzará a notarse antes de finalizar el año. ¿Esto es bueno? En economía casi todas las preguntas tienen matices, pero aquí el análisis es bastante claro, ¿no? Las subidas salariales en el sector público pueden tener dos impactos positivos cuando se aplican, por supuesto, con moderación y dentro de un contexto de crecimiento económico fuerte. Primero, mejoran la capacidad como del consumo, que es uno de los motores principales dentro de la economía española. Los funcionarios representan una parte importante de la clase media del país. Cuando sus salarios suben, no guardan ese dinero como en los paraísos fiscales ni lo esconden debajo del colchón, ¿no? Lo gastan en comercios locales, productos nacionales, servicios, cultura, viajes dentro del país. Y ese dinero vuelve a circular en la economía real. También hay que pensar, en segundo lugar, que una remuneración más justa también ayuda a profesionalizar el Estado, que es algo importante. Y esto es clave como para una sociedad moderna. Un Estado con funcionarios mal pagados pierde mucho talento, la verdad. También pierde mucha eficiencia y también la capacidad de gestión. Uno con mejores salarios retiene a profesionales capaces, atrae nuevos y también puede como sostener instituciones que son más robustas. Un país europeo con una administración pública debilitada simplemente no avanza. Es así. Por eso, aunque siempre existirán debates sobre prioridades presupuestarias, la subida salarial, en este caso puede leerse como un refuerzo a la arquitectura institucional del país. De todas maneras, me gustaría que me comentaras tu opinión sobre esto. Ahora, en cuanto a todas las señales positivas, hay una que despierta como una energía distinta cuando la leí hoy día dentro de los titulares, ¿no? Un impulso al turismo sostenible rural. Eso me está gustando mucho. De hecho, la competencia global por el turismo, ustedes saben que hoy en día es feroz, ¿no? Pero España tiene una ventaja única, que es la diversidad de sus territorios. Lo interesante es que esta vez el protagonismo no viene como de las megaciudades, no de Madrid, de Barcelona, sino de lugares que hasta hace poco parecían marginales en los mapas turísticos internacionales. Un ejemplo reciente es Huesca, convertida en finalista mundial en turismo de aventura. ¡Wow! Bueno, ¿no? Este tipo de reconocimientos no son premios simbólicos para nada, combinan la economía local y el turismo de aventura atrae a visitantes con poder adquisitivo medio alto. Es un deporte caro, ¿no? Interesados en la naturaleza, en la cultura, en las experiencias auténticas, en un turismo respetuoso, menos masificado también y más sostenible. Y lo más importante, distribuye riqueza fuera de los centros urbanos.
Cuando una región como Huesca recibe esa atención mundial, no solo está ganando visibilidad, sino que también fortalece su infraestructura, genera empleo, crea nuevas oportunidades para emprendedores rurales y revitaliza pueblos que antes luchaban por sobrevivir, ¿no? El turismo sostenible tiene un efecto que pocas industrias logran replicar, ¿no? Porque impulsa la economía sin destruir el entorno. Y es un crecimiento que no devora su propio territorio, sino que lo valora. Si se miran todas estas señales juntas, imagínate, la energía limpia, el crecimiento económico, la reconversión territorial, el mejoramiento salarial y el turismo sostenible, aparece un patrón que es muy interesante y no es casualidad que ocurran todo esto al mismo tiempo, porque son finalmente piezas del tablero en movimiento. España está, quizás sin anunciarlo demasiado, reposicionándose en el mapa mundial. Por un lado, está consolidando una economía cada vez más conectada como a sectores del futuro, ¿no? Que vendrían siendo la energía renovable, la movilidad sostenible, la logística avanzada, la digitalización, también el turismo de alta calidad y servicios profesionales sofisticados. Y por otro, está fortaleciendo mecanismos internos que sostienen la cohesión social, ¿no? Mejor empleo, salarios más justos en el sector público, programas de transición laboral y un crecimiento económico más estable que el promedio europeo. Lo simbólico es que estas transformaciones suceden mientras el país sigue manteniendo una identidad cultural intacta. Y España tiene esa capacidad casi mística de modernizarse sin perder su humanidad. Mientras otros países avanzan como hacia modelos que son impersonales o hipertecnificados, ¿no? España moderniza su economía manteniendo un carácter profundamente humano. Las plazas llenas, el comercio de barrio, la vida pública también es activa, la gastronomía viva y una estructura social donde la comunidad sigue teniendo valor. Y esa mezcla es rara en el mundo actual. Es así. Por eso mismo quizás empieza a llamar la atención desde afuera. Hay países con mejor desempeño económico, por supuesto, sí, ¿no? Y hay países con más desarrollo tecnológico también. Pero pocos logran combinar crecimiento, cultura, vida humana vibrante, estabilidad institucional y un proyecto energético ambicioso y todo eso al mismo tiempo. España lo está haciendo. España lo está haciendo. Lo que resulta aún mucho más interesante es que este proceso finalmente no depende de un solo sector ni de una sola región. Es transversal y atraviesa empresas, ¿no? Territorios, organismos públicos, universidades, centros de investigación y comunidades rurales. Y por primera vez en mucho tiempo, el país no está intentando imitar a nadie y está construyendo su propio camino con un estilo tan particular como su geografía. El gran desafío ahora es tratar de sostener ese impulso, afirmarlo. La transición energética necesita décadas, no meses. Es un proceso largo y la reconversión justa requiere sostenibilidad política y diálogo real con las comunidades afectadas. El crecimiento económico también necesita una innovación continua y el turismo sostenible exige planificación como para evitar caer nuevamente en la saturación de ciertas zonas. España tiene todo para lograrlo, todo. Los fundamentos están ahí. La pregunta no es si el país puede. Yo creo que la pregunta es si quiere convertir este conjunto de señales positivas en un proyecto claro, ambicioso y compartido. La oportunidad existe y es histórica. Cuando un país combina tecnología, imagínate la combinación, mira, tecnología, naturaleza, cultura, empleo, energía limpia y cohesión social, todo eso está finalmente creando algo que parece mucho más a un círculo virtuoso, porque, no sé, yo pienso que esos ciclos no duran para siempre, eso sí, bueno, pero cuando se aprovechan bien, transforman generaciones completas. Y España está entrando justamente en uno de ellos, quizás sin darse cuenta, quizás sin declararlo, pero está ocurriendo.
Y quienes lo están viendo desde cerca, quienes observan estas señales con atención, saben que esto no es un azar, finalmente es una estructura, es estrategia. Es un país afinando su maquinaria interna, ¿no? Y preparando una nueva etapa de prosperidad, de innovación y de reconocimiento internacional. Y cuando un país crece de manera ordenada, limpia y socialmente equilibrada, el futuro deja de ser una incertidumbre como para transformarse en un proyecto. Y ese es el punto exacto en el que España parece encontrarse hoy. Bueno, si te gustó este video, si consideras que te aportó en algo, te invitó a reflexionar o te mostró una España que tal vez no estabas viendo completa, puedes suscribirte a este canal, déjame un like, comenta qué te parece y nos vemos en el siguiente video. Me interesa mucho saber tu opinión porque la idea es que este canal lo vayamos construyendo juntos. Nos vemos en el siguiente. Que estés bien. Chao.